Esta presentación entonces se denomina la práctica pedagógica en la formación de maestros, premisas, debates y desafíos. Y he tratado de estructurarla a partir de 4 premisas, 4 debates y 4 desafíos. Pudieran ser muchos más o pueden ser otros, incluso creo que esos van a salir en estos 2 días, pero digamos que he escogido estos como un inicio a esta conversación. Como todos sabemos, en Colombia el debate educativo actual se basa en la idea de que la calidad de la educación está directamente relacionada con la calidad de la formación de los maestros, ¿cierto? De ahí se ha derivado esa creencia que entre más formación tengan los maestros y mejor sea esa formación, mejor va a ser la calidad de la educación. Y eso se puso como una de las estrategias para alcanzar la meta de este gobierno de tener a Colombia como la más educada en el 2025, ¿cierto? Entonces, esa idea de ese plan terminó por permear todas las políticas de formación de maestros en nuestro país, y así podríamos decir que pasamos en los programas de formación de maestros de un componente práctico que estaba subordinado a la teoría a un componente práctico que hoy se reclama como esencial, nos piden que sea transversal y que sea un componente estructurador de la formación. Entonces, lo que yo les planteo es que para comprender cómo es que ese componente de la práctica se hace el juego de que deje de ser subordinado a volverse un componente central, es importante situar esa discusión también históricamente, revisando cuáles son los discursos en los cuales se ha sustentado esa idea en la formación de maestros, y sobre todo los que le han posibilitado hacer ese giro o digamos ese retorno a volverse otra vez como un componente esencial. Como les decía, la idea es que hagamos este recorrido a través de 4 premisas, 4 debates y 4 desafíos. El primero que les planteo lo he denominado aprender en la práctica el carácter del artesano. Ahí yo creo que la profesora Araceli seguramente mañana nos va a hablar mucho más de él, pero entonces yo simplemente quiero recordarles cómo en el surgimiento del oficio de maestro se apreciaba mucho el carácter artesanal que tenía la labor docente, y ese carácter artesanal orientó la mirada en la cual uno aprendía a ser maestro al lado de un maestro experto, al lado de un maestro que tenía esa experiencia, y esto tenía lugar esencialmente en las escuelas normales. Yo creo que aquí muchos recordamos, como yo que soy normalista, como la escuela normal tenía la escuela anexa, y uno como practicante iba a la escuela anexa donde un maestro experto, este maestro experto le daba a uno un tema para trabajar en la clase, tú preparabas la clase, lo entregabas el día anterior y el maestro revisaba la clase, te la devolvía, o sea, todo el ejercicio de aprendizaje era al lado de ese maestro de la escuela anexa que era considerado un maestro experto. Aquí una cita que podemos leer: los maestros de la escuela anexa asistirán y vigilarán todas las prácticas para corregir y subsanar las faltas y las omisiones. Los alumnos practicantes llevarán un cuaderno donde apuntarán la preparación de toda la práctica. Estas preparaciones las entregarán la noche anterior a la práctica al maestro profesor respectivo, quien la corregirá. Esta descripción corresponde a lo que estipulaba el reglamento creado por Rafael Bernal Jiménez y Julio Síbar en 1927 para la Escuela Normal de Institutores de Tunja. Esta muy bien podría seguir siendo la descripción de la práctica en muchos estudiantes normalistas hasta 1998, antes de la reestructuración de las escuelas normales en Colombia. Una práctica que era fundamentada en la imitación de buenos modelos a seguir, pero podríamos decir que no era una problemática exclusiva de las escuelas normales, sino que también afectaba las facultades de educación, en donde, aunque ha cambiado mucho el lugar de la práctica en los programas de formación, en muchos casos sigue presentándose en disputa entre los saberes específicos, los saberes teóricos, que el maestro en formación debía, entre comillas, conocer antes de realizar la práctica, y que llevaron con los años a ubicar las prácticas hacia los últimos semestres o los últimos niveles de la formación. Esa conexión entre la teoría y la práctica sigue siendo uno de los puntos fuertes del debate
cuando se trata de plantear programas de formación de maestros, incluso hoy. Hay autores que plantean que ese es el punto más débil de nuestras propuestas de formación de maestros, la forma como logramos articular la teoría y la práctica. Dicen Lozano y Moricorni que en la mayoría de los casos esto es problemático, entre otras cosas, porque el conocimiento disciplinario se adquiere en la escuela, digamos, esa formación está escindida. El conocimiento disciplinario lo adquieren los estudiantes en las facultades o en los departamentos especializados en la disciplina. Y por otro lado, la formación pedagógica la adquieren en las escuelas o los institutos de educación. Entonces, esa formación que ofrecen los institutos de educación, pues para decirlo de manera general, termina siendo responsable solo del aspecto, entre comillas, pedagógico de la formación, sin conectarse con la formación específica o la formación disciplinaria. Porque, entre otras cosas, en la jerarquía, en la universidad pareciera que hay una jerarquía entre los saberes, en donde el saber disciplinario y teórico se ve como un saber de mayor jerarquía al saber pedagógico que otros llaman práctico, y esa jerarquía hace que se aprecie que es más, digamos, es más dura la formación si mandamos a los estudiantes, digamos aquí al departamento de ciencias básicas, no sé cómo se llama acá, de matemáticas. Entonces son mejores esas matemáticas que las matemáticas que pudiéramos enseñarles aquí al interior del instituto. Aquí entonces viene una primera tensión, y es si les enseñamos, si tiene que ser más relevante la disciplina específica o la pedagogía, si es más relevante la teoría o la práctica, si lo que hay que hacer con los estudiantes es que ellos tengan un dominio de la legislación, en nuestro caso de los lineamientos curriculares, de los estándares, de los derechos básicos del aprendizaje, de cuánto nuevo lineamiento curricular saquen en ese país, o si lo que tenemos que hacer es que ellos sean expertos en dominar los métodos, o los métodos de enseñanza, los métodos más, entre comillas, avanzados, o si ellos tienen que tener es un conocimiento del contexto, de la realidad en la que trabajan, o se trata de que tengan un conocimiento de sí mismos, de sus habilidades, de un crecimiento, entre comillas, personal. Son tensiones a las que nos enfrentamos cuando diseñamos programas de formación de maestros, y cuando intentamos en estos momentos tratar de poner en un plan de estudios estas exigencias que nos están llegando. Como formadores, parece que estamos de acuerdo con que la práctica pedagógica es esencial a la formación de maestros, es decir, eso no lo estamos discutiendo. Lo que sigue debatiéndose es el contenido de esas prácticas y la finalidad de esas prácticas. La profesora Araceli, que tendremos mañana, plantea que nosotros estamos confundidos entre las finalidades de la formación y los contenidos curriculares. Entonces, y por ello, digamos, se exilió la tradición pedagógica de las instituciones formadoras y así olvidamos los elementos esenciales del oficio de enseñar, contribuyendo nosotros mismos los formadores a una pérdida de la identidad de la profesión. Miren, cuando decimos que en la formación nos confundimos nosotros los que diseñamos planes y programas respecto a si nos centramos en las finalidades o en los contenidos curriculares, eso tiene implicaciones muy importantes. Yo estudié la licenciatura en Geografía e Historia y me gradué en el 2002 de la licenciatura. La licenciatura que yo hice tenía una estructura donde uno estudiaba historia de Asia, historia de África, historia de Asia no, geografía de Asia, geografía de África, civilizaciones antiguas, historia de Grecia y Roma, historia de la Edad Media, así como digamos un programa tradicional de historia. Porque así se enseñaba la historia. Uno sabía que usted en sexto enseñaba civilizaciones antiguas, en séptimo enseñaba Edad Media, en octavo enseñaba moderna, en noveno tenía que enseñar las guerras mundiales, entonces usted tenía materias que lo preparaban para enseñar esos contenidos. Justo en el año 2002, cuando yo me gradué, salieron los lineamientos curriculares de ciencias sociales. Y esos lineamientos curriculares decían, no, ya no vamos a enseñar así, vamos a enseñar por problemas, por ejes, por preguntas-problema. Entonces ya el fuerte de los contenidos eran derechos humanos, el lugar de la mujer,
el asunto de las negritudes, o sea, nada de esos contenidos que eran disciplinares, en los que mi programa era muy fuerte, servía, si queremos, para enfrentarse a los nuevos lineamientos curriculares. Yo vi un programa que estaba muy preocupado en enseñarle a los estudiantes los contenidos que necesitaban para irlos a enseñar. Y justo en el año que nos graduamos, esos contenidos cambiaron. Entonces llegábamos ya al ejercicio profesional y los colegas decían, no, este libro no tiene lo que hay que enseñar. El libro estaba intentando poner en escena toda una propuesta fundamentada en otros criterios, en enseñanza para la comprensión, en trabajo sobre conceptos articuladores, para la cual nosotros aparentemente no estábamos preparados. Entonces, esa es una de las cosas que tenemos que cuidar. De repente, si nos centramos en los contenidos, ¿qué pasa el día que esos contenidos cambien? ¿O qué es lo que debemos formar en los estudiantes? ¿Qué tanto nosotros, mis compañeros y yo, estábamos preparados para asumir una nueva propuesta con otras habilidades o con las herramientas que nos había dado nuestra licenciatura para pensar, para componer otro tipo de programas que ya no se centraban en esos contenidos históricos, sino, por ejemplo, en conceptos, en los conceptos articuladores o en los conceptos disciplinares de la historia o en los conceptos disciplinares de la geografía. Esa es una de las situaciones que podría suceder en esa atención y creo que no escapa a ninguna de las licenciaturas. Entonces, como les decía, estas discusiones han servido, entre otras cosas, para hacer ese tránsito que ya hablábamos del componente teórico subordinado, del componente práctico subordinado a un componente práctico que decimos, no, eso cómo se resuelve, llevémoslos a la práctica desde el primer semestre, porque es allá donde hay que aprender. ¿Para qué los llenamos de contenidos si allá es donde van a aprender? Y entonces ahí aparecen otros interrogantes. Pasemos a la segunda premisa o esa segunda enunciado, ¿verdad? Proposición que nos dicen. Otra, que la práctica pedagógica es un factor de calidad. En esto pues sí, creo que no voy a detenerme mucho. Nosotros creo que todos aquí sabemos que esto es un discurso que es agenciado internacionalmente. Aquí voy a leerles algún apartado. En el año 2014, no sé si ustedes lo conocen, el Banco Mundial publicó un informe que se llama Profesores Excelentes, cómo mejorar el aprendizaje en América Latina y el Caribe. Este informe es producto de un estudio en el cual ellos crearon una base de datos con observaciones de clases a más de 15.000 profesores en 7 países de América Latina. Entre ellos está incluido Colombia. Es un informe muy interesante, para los que no lo conozcan, creo que sería oportuno revisarlo para este proceso que estamos haciendo. Y de ahí ellos, entre otras cosas, extraen evidencias de la evaluación, de cómo los profesores evalúan, de a qué dedican más tiempo dentro de la clase, y de las experiencias prácticas que tienen los maestros. En este informe dicen los encargados que se convierte en un apoyo invaluable para lograr los avances en educación que merece la próxima generación de estudiantes. En la introducción, miren lo que dice. Esto dice la introducción. Se plantea con elegante sencillez, noten la expresión elegante sencillez, que la calidad de la educación está condicionada por la calidad de nuestros profesores. Se insta a concentrar la atención de ahora en más en reclutar a los jóvenes más talentosos para la docencia, aumentar la eficacia de los profesores que ya están en servicio y ofrecer incentivos que puedan motivar a los docentes a dar lo mejor en cada clase y a cada alumno todos los días. Estos discursos, que se fundamentan en grandes números, 15.000 clases, 7 países, y que tienen muchas estrategias de difusión, estrategias también mediáticas que son agenciados, cogen estos enunciados como el de que la práctica es el factor de la calidad y rápidamente los transforman en sentido común. Entonces nosotros no discutimos ya eso, todos aceptamos esa verdad y lo vuelven en eje de las políticas estructurales de los gobiernos y en consecuencia eso termina por tener una incidencia en el trabajo de todos los profesores. O sea, un discurso como este se agencia y se instala rápidamente y dejamos como de discutir eso. En Colombia, pues obviamente se han ido materializando estos discursos y podríamos verlo en muchos elementos. Aquí no tenemos tiempo, pero les quiero mostrar cómo uno de ellos, por ejemplo, es el programa de becas de excelencia, si lo recordamos. El
el programa en general que se llama Excelencia Docente, que tiene varios programas, becas para la excelencia, el programa Todos Aprender, el acompañamiento docente y el Día de la Excelencia, aquí pues hay varios, plantea, miren, la publicidad del programa de becas. Es a través del programa Becas Docentes para Estudios de Maestría estamos aportando al mejoramiento de la práctica docente e impactando la calidad de la educación. Nuevamente, práctica docente en relación a la calidad de la educación, por eso estamos aquí. O sea, ahora nosotros los formadores de práctica, ya no somos todos los formadores, sino los de práctica somos los responsables de la calidad de la educación en el país. Es así como, por ejemplo, el programa de becas busca incidir en uno de los factores que más afecta el aprendizaje y el desempeño de los estudiantes, la calidad de la práctica docente. Por ello, el docente beneficiario, como creo que lo sabemos todos, debe desarrollar un proyecto que impacte su práctica, ¿sí? Que esté relacionado con su área de trabajo y que impacte su práctica. Yo no sé aquí, pero en Medellín hay mucho control sobre eso. Por ejemplo, si yo soy maestra de Historia y Geografía, yo no puedo hacer una maestría, digamos, en gestión curricular o una maestría en gestión educativa, porque eso no está relacionado con mi área de trabajo. Como si en la escuela yo lo único que tuviera que pensar es cómo enseñar ciencias sociales. Entonces, las maestrías en gestión o en política son para los directivos. Los maestros tienen que hacer maestrías directamente relacionadas con su disciplina. Los resultados de estos programas vuelven e interrogan la formación inicial y de ella, entre todos los aspectos que contempla la formación de maestros, parece que existe un acuerdo entre los teóricos de la formación de maestros, los formadores, nosotros, los organismos internacionales y los legisladores, en que el aspecto de mayor trascendencia en la formación de maestros es su práctica y su orientación es lo que los va a convertir en profesionales de la calidad. Por allá en el 2006, Kortagen, Lovran y Russell realizaron una investigación en la que analizaron y compararon 3 programas exitosos de formación de maestros en Holanda, Australia y en Canadá y plantearon 7 recomendaciones de lo que un programa de formación inicial debería incluir. Según sus hallazgos, nuevamente nos dicen, pensar la práctica y la experiencia en los programas de formación era lo que hacía la diferencia. O sea, esos programas eran exitosos porque pensaban la práctica y ahí ponían como su diferencial. Al respecto de ese estudio, Bailán y Marcelo afirman, las 7 conclusiones de esta investigación coinciden en destacar la necesidad de que la formación inicial dote a los futuros maestros y profesores de herramientas para seguir aprendiendo a lo largo de toda su carrera. Para ello se requiere que prestemos atención a lo que se ha denominado aprendizaje de la práctica. Miren que eso es diferente, aprendizaje en la práctica, a lo que nos llaman aprendizaje de la práctica. Mucho se ha escrito acerca del conocimiento práctico, aunque muy frecuentemente la formación inicial ha construido el saber docente a partir de un conocimiento teórico y desligado de la actividad profesional. Entonces, como podemos ver, estos planteamientos de la práctica como un factor determinante de la calidad, esta premisa se basa en enunciados que han circulado nacional e internacionalmente y no solo terminan cuestionando la necesidad de la práctica, sino que la relacionan como un factor directo de la calidad de la educación. Vamos a la tercera premisa. La práctica pedagógica, como la he denominado, la práctica pedagógica como un imperativo de la formación. Nosotros reconocemos, como hablaba ahorita, que en nuestro país la formación de maestros no solo ha estado en las facultades de educación, sino que inició de hecho en las escuelas normales. Y desde su surgimiento las prácticas han hecho parte de los planes de estudio de esas escuelas normales. Sin embargo, en el recorrido histórico, cuando uno revisa esos planes de estudio, no siempre han conservado el mismo lugar. Para darles solo un ejemplo, durante las 3 primeras décadas del siglo XX, la urgencia por reformar la formación del magisterio se reflejó en una sucesión de esfuerzos y reformas a esos planes de estudios en cuanto al saber pedagógico, el inicio del estudio teórico y de las prácticas pedagógicas. Y a medida que se hacían las nuevas reformas se iba postergando más ese inicio. De manera que cuando uno mira el plan CERDA, esas asignaturas de práctica estaban en el primer año. Ya en 1913 y 1919 se ubicaron al segundo año.
En 1933 y 1935 solo aparecen en los 2 últimos años del programa, y para 1946 ya las prácticas están solo en el último año. Hasta 1933 el saber pedagógico se dividía en pedagogía teórica y pedagogía práctica. Y en este año se introduce la psicología como una asignatura que era fundamentadora de la pedagogía, y el saber pedagógico se repartía en 4, o se distribuía en 4 asignaturas: psicología experimental, metodología, historia de la pedagogía y práctica pedagógica. Lo importante aquí es que notemos cómo empiezan desde el primer año, se van introduciendo reformas que la fueron ubicando hasta el último semestre como digamos, como la teníamos casi hasta estas últimas reformas. Aquí voy a saltarme muchas décadas porque no tenemos tiempo, y quiero que vengamos hasta los años 80 con el movimiento pedagógico, y cómo gracias a los debates del movimiento pedagógico empiezan a plantearse nuevas orientaciones para la educación en Colombia a partir de la ley 115, y cómo van tomando fuerza con los decretos reglamentarios de la ley esa idea de educación que planteaba el movimiento. Hasta 1998, y a través del decreto 272, es que el gobierno colombiano establece los requisitos de creación y funcionamiento de los programas académicos de pregrado y posgrado en educación. En el artículo 4 de ese decreto se plantea la organización académica básica, y en ella, recordemos, nos hacen alusión a la práctica así. Esto lo traigo para que notemos la diferencia con lo que tenemos hoy. Allí dice: el carácter teórico práctico connatural a la formación de educadores y al desarrollo de sus actitudes y competencias investigativas estará presente de manera continua durante todo el programa. La dedicación de ciertos momentos formativos para la realización de prácticas específicas se definirá de acuerdo con la propuesta académica del programa. Notemos que, bueno, en esta normativa, por ejemplo, la práctica pedagógica solo aparece en 2 oportunidades, pero esas 2 oportunidades son suficientes para decir que la práctica es connatural a la formación de maestros, o sea, que es un asunto natural que no se puede dejar de pensar. Sin embargo, en ese decreto todavía hay mucho respeto, digamos, por la autonomía universitaria, entonces deja a las instituciones la posibilidad de que cada una defina cómo va a ser sus concepciones, su metodología, su duración, los mecanismos y los propósitos de esas prácticas. Desde entonces, el discurso sobre la importancia de las prácticas en los programas de formación de maestros ha ido ganando espacio en las investigaciones académicas, en los discursos oficiales, los congresos y la legislación, pero va a ser a partir del 2013, a partir del documento del Sistema Colombiano de Formación de Maestros, que se vuelve el centro de la discusión, el tema de las prácticas, y que se empieza a debatir los lineamientos de las licenciaturas, los que tenemos actualmente. Bueno, en diciembre del 2015, con el decreto 24250, se reglamentan esas condiciones de calidad, y para ponerles otra vez el dato, en este decreto aparece 31 veces una referencia al problema de la práctica. Miren cómo cambia y se vuelve una discusión central. En todo el documento hay una discusión sobre la práctica, principalmente para decir que las prácticas deben estar en el centro del plan de estudios y que deben ir en un aumento exponencial a medida que avanzan los estudiantes en su programa. Saben ustedes que muchos escribimos documentos, ustedes también, cartas fueron y vinieron al ministerio, marchas, y pues finalmente no hubo ningún poder que hiciera que esto fuera como que se detuviera, y finalmente se instala la práctica como un imperativo en la formación de los maestros. De ahí se derivan muchos interrogantes para los que pensamos la formación de maestros. Esto creo que debemos preguntárnoslos todos, y algunos de ellos son, o sea, ¿qué debiéramos leer al leer esos documentos? ¿Cuáles son los discursos que sustentan esas propuestas? Algunos de ellos creo que ya los he comentado, y otros más si tomáramos otros tópicos que están allí desarrollados. ¿Qué idea de formación de maestros es la que ponen en práctica? ¿Sí? Miren que aquí ya hemos discutido algo, hay una idea del maestro y de cómo uno se hace maestro en esos decretos.
cómo esos decretos leen en las propuestas la relación teoría-práctica en la formación de los maestros. Ahí hay una apuesta muy transparente en el sentido de que es muy clara cómo ellos ven esa relación. Ahora otra cosa es nosotros cuando los miramos, cómo nos instalamos frente a esas posturas y si vamos a asumir esas o vamos a asumir otras y por qué razones, ¿cierto? Para Lozano y Moricorni, en un documento que hicieron para la UNESCO en el 2013 con el objetivo de dar un diagnóstico con información sistematizada sobre la formación inicial docente, su articulación y los dilemas relacionados con la formación disciplinaria, pedagógica y profesional, ellos muestran en la experiencia internacional lo siguiente, y es que no basta con establecer la obligatoriedad de la práctica, como nosotros nos la han planteado, si esta, número 1, no se integra al currículo del programa, 2, no está institucionalizada en el sistema educativo como un todo, es decir, las universidades y las escuelas. Y tercero, si no hay un claro sistema de apoyo que involucre a los formadores en la universidad y en las escuelas para que las prácticas se transformen en aprendizaje para el futuro maestro. No hay que ser muy sabiondo para saber que en nuestro país ninguna de esas tres condiciones que señalan esos estudios se está dando en este momento. Nosotros no tenemos un sistema educativo que articule las universidades y las escuelas. Se expidió una resolución, pero no se ha hablado de los sistemas de apoyo para la implementación, entre otras cosas que pasan por convenios macro con las secretarías de educación y con presupuesto para las instituciones formadoras. Esta incorporación imperativa nos ha dejado a las instituciones formadoras con muchas preguntas y necesidades antes de poder comprometerse con el ideal que les han trazado. Miren que la vicerrectora decía ahorita que algunas universidades han optado por cerrar los programas. Pues claro, antes porque todas abrían las licenciaturas porque era un programa de bajo costo, pero ahora implementar esos decretos exige una mayor inversión de recursos. Necesitas más profesores, necesitas más personal en relación a la cantidad de alumnos, necesitas más convenios con centros de práctica y esos convenios cada vez son más difíciles de establecer. Entonces son programas que aumentaron sus costos y no recibimos sistemas de apoyo para solventar esos costos, ni las privadas ni nosotros las públicas mucho menos. Entonces, aunque esas tres condiciones se suponen mejorarían la calidad de lo que nos están exigiendo, ninguna de esas tres se avisora ni siquiera en nuestro país. Pensar una articulación entre universidades y centros de práctica de manera general sigue siendo todavía una ilusión. Y el cuarto de las premisas nos habla de cómo se dice que reflexionar sobre la práctica es lo que da el carácter al profesional. O sea, reflexionar sobre la práctica es el carácter del profesional. Aquí, en su lucha, quiero que volvamos como al tema del movimiento pedagógico y a recordar cómo en la lucha de los profesores del movimiento pedagógico por recuperar la profesionalidad del oficio de maestro en oposición a las ideas de la tecnología educativa, el movimiento pedagógico logró abrir espacios para que fueran apareciendo enunciados que ubicaban al maestro, bien sea como un trabajador de la cultura, o como un portador del saber pedagógico, o como anfibio cultural, o como productor de saber pedagógico, como maestro investigador, o sea, otras formas de ser maestro que combatían esa idea de la tecnología educativa. El movimiento configura una nueva imagen de maestro, es un movimiento de reflexión sobre su identidad, sobre su práctica, un movimiento de resistencia a las políticas, en otras palabras, la creación de una corriente de pensamiento desde otros presupuestos distintos a la mirada oficial. Para lograr lo que esos discursos planteaban, parecía que la práctica era el elemento a trabajar. Se presenta la práctica como una vía para lograr el posicionamiento del maestro como profesional de la educación, y por ello se trataba de una práctica que llevara al maestro a interrogarse por lo que hacía en el aula. Aquí hay una cita de Donald Schoen, que es uno de los autores, si no el más, referenciado a la hora de hablar de la práctica reflexiva. De él se toma esa idea del profesional reflexivo y Rosa María Torres lo recupera en un documento en 1998 para referirse a la idea de qué es ser un maestro reflexivo. Entonces nos dice, recuperar la práctica como espacio privilegiado de formación y reflexión.
La práctica pedagógica es el espacio más importante, permanente y efectivo de formación docente, como lo advierten los propios docentes. Reflexionar sobre lo que se hace para comprender y aprender de lo que se hace es la clave del profesional reflexivo. Y sigue la cita: reflexionar sobre los propios modos de aprender y enseñar es un elemento clave del aprender a aprender y del aprender a enseñar. La reflexión y la sistematización crítica y colectiva sobre la práctica pedagógica están siendo crecientemente incorporadas en experiencias innovadoras, localizadas e incluso en programas masivos nacionales de formación docente en muchos países. Pero falta aún asegurar las condiciones y afinar los mecanismos para que dicha reflexión sea tal y produzca un nuevo conocimiento. Si nosotros miramos los decretos reglamentarios, hoy la resolución 583 que reemplazó a la 2041, nos damos cuenta, tranquilo, hasta luego. Tranquilo que esto se compone. Eva Potro, vea, les echó la bendición y todo. Dice, si nosotros miramos estos decretos reglamentarios, nos damos cuenta que la práctica que se ha vuelto imperativa, que nos dicen que es un factor de calidad, no es cualquier práctica, sino que además nos dan una orientación, y esa orientación lleva detrás, entre comillas, un modelo, una perspectiva, y es la práctica reflexiva. O sea, allí no nos están dando a escoger si nosotros queremos poner en juego es la práctica, otros modelos de práctica, unos que se llaman, por ejemplo, el Hall of Mirror. No, ahí nos dicen, es la práctica reflexiva. Es decir, nos están llevando a que, aunque la práctica se considera como connatural, lo que empieza a aparecer en nuestra legislación es la idea de que debemos es formar maestros reflexivos, maestros que asuman esa práctica que tiene ya unas elaboraciones que vienen con el trabajo, se fundamentan básicamente en Donald Schoen y algunos trabajos de John Dewey, pero que instalan también unos dispositivos, unas formas, unas estrategias para formar en la práctica que llevan de por sí al maestro reflexivo. Entonces en Colombia se nos ha mandado por decreto a reflexionar, a que el maestro sea reflexivo, algo totalmente en contra de la misma idea de la práctica reflexiva, que entre otras cosas exige que es un proceso voluntario, que es un proceso en pequeños grupos, que es un proceso que requiere de mediadores o un acompañamiento muy especializado, y que originalmente fue diseñada para la práctica profesional, es decir, ya en el ejercicio, y hasta ahora está siendo llevada a los procesos de formación en la práctica. No sé si soy clara como con esa diferencia. Entonces, el problema no es el modelo reflexivo, ¿cierto? Sino cómo aquí se instala por decreto el modelo reflexivo sin comprender muy bien qué implica eso, qué implica como en todos los niveles, en términos conceptuales, en términos metodológicos, si queremos llamarlo así, y en diseñar propuestas de formación desde un modelo reflexivo que tendría unas implicaciones totalmente distintas a las propuestas de formación que nosotros estamos viendo hoy que circulan. Pasemos a los debates, la segunda parte. Entonces, quiero ya como que retomemos algunos de esos debates a los que nos enfrentamos cuando diseñamos los programas de estudio o pensamos esas propuestas de formación para la práctica, y que algunos están ahí instalados también en esos decretos. Cuando vemos la resolución 18583, vemos que ella establece, que no la tenía la versión anterior, la 2041. Aquí se establece una diferenciación entre la práctica educativa y la práctica pedagógica. ¿Sí? Esto es algo que no tenía la 2041. Y lo marcan así. No voy a leer la cita, solo voy a comentarla, seguro ustedes la han visto, y es que nos ponen: la práctica pedagógica la ubica en los escenarios escolares.
Miren que es igual, es el proceso de formación, conceptualización, observación, transposición, interacción, intervención, investigación, innovación, experimentación en el escenario escolar. Y la práctica educativa es igual, todo ese montón de procesos juntos, pero la ponen en diversos contextos socioculturales y en diversos grupos profesionales. O sea, la amplían, la sacan, digamos, por fuera de la escuela, no necesariamente. Esa es la diferenciación que establecen. Y terminan las prácticas exigidas por esas políticas en función de lo que los aprendices, en función de que los aprendices o los maestros en formación sepan enseñar, aprendan a enseñar en esos dos contextos, dentro de la escuela, y sepan moverse como en ese entorno más amplio sociocultural. Lo que pasa con esta resolución es que desconoce cómo los investigadores colombianos han trabajado el tema de la práctica, lo han abordado, y para poner solo un ejemplo, desconoce que aquí por lo menos se han dado dos abordajes al tema de la práctica pedagógica, diciendo que de un lado está la práctica pedagógica en singular, como la que estudia el grupo Historia de la Práctica Pedagógica, que es en singular, y de otro están las prácticas pedagógicas en plural. En singular, la práctica pedagógica es una noción teórica, un camino metodológico, si se quiere, para describir un modo de producción de objetos, de enseñanza, de sujetos de aprendizaje, de conceptos, de saberes, para describir modos de interacción entre las instituciones, los sujetos y los poderes. De cierta manera se podría decir que es lo macro de la práctica, y estos son los desarrollos que hizo la profesora Zuluaga y los demás miembros del grupo Historia de la Práctica. Algunas corrientes francesas podrían llamar a esto las prácticas declaradas, que es como lo que está en los discursos de las prácticas. Y en plural, las prácticas pedagógicas se referirían a la singularidad, a cómo se efectúa la enseñanza en los espacios cotidianos de la escuela. Son lo que otros llamarían las prácticas contextualizadas, las prácticas in situ, lo que llamarían lo micro de la práctica. Las corrientes francesas llamarían a esto la práctica observada, ¿cierto? Esa tensión entre lo macro y lo micro es una tensión entre lo macro y lo micro. Estos autores muestran que en la enseñanza, en el salón y en la vida de la escuela suceden más cosas de lo que las políticas suponen. Muestran que la enseñanza no es una simple transmisión de contenidos, un esquema metodológico, sino también un lugar de saber, una reconstrucción conceptual, una recontextualización, un campo intelectual. Así se supera la oposición teoría-práctica y la práctica pedagógica aparece articulando la enseñanza y la investigación. Siguiendo a dos profesores que vienen trabajando este punto, el profesor Oscar Saldarriaga y también los trabajos de Anne-Marie Chartier, que también estuvo acá en la universidad, ellos trabajan a partir de los referentes de Michel Desserteau. Podríamos decir que la enseñanza no es solo el momento de saber hacer, sino también el acontecimiento de hacer saber. Y aquí hay toda una línea de estudios que se vienen configurando, de lo cual el profesor Rafael, el profesor Quiseno, vienen también ahondando en esto. Me gustaría retomar esa expresión de el acontecimiento de hacer saber. El segundo debate tiene que ver con la paradoja de la regulación. Es claro que esas regulaciones sobre las propuestas de formación de maestros obedecen a un agenciamiento internacional, como ya lo hemos visto, al cual habría que preguntarle hasta qué punto, cuando afirmamos que la calidad de la educación depende de la formación de maestros, estamos diciendo que el principal obstáculo en la calidad de la educación es la formación actual de los maestros. Y según el informe de los profesores excelentes del que les hablé ahorita, la experiencia internacional señala 3 mecanismos principales para hacer más efectivo el reclutamiento de los profesores: elevar los parámetros de ingreso a los programas de educación docente, elevar la calidad de los institutos de educación docente y elevar los parámetros de la contratación a los nuevos profesores. Como en América Latina hay un principio de la autonomía universitaria, al existir ese principio, los ministerios de educación poco pueden hacer para elevar los parámetros de ingreso, porque cada institución define sus criterios de ingreso. Poco hacen para elevar los criterios de contratación de los profesores. Entonces lo que han hecho es
elevar los criterios de calidad de los institutos de educación docente. Es decir, estas son las recomendaciones del informe Profesores Excelentes. El Ministerio se centra en la calidad de las instituciones formadoras porque sobre eso sí puede incidir. En los otros dos factores le queda muy difícil incidir. Y ahí hemos visto, por ejemplo, aquí les traía algunos recortes de todo esto que ha pasado, el cierre de las licenciaturas, el rechazo, sería, no sé si rechazo no es la palabra, sí, la negación tampoco de la acreditación o de los registros calificados a estos programas. Entonces, claro, como aquí se viene de un lado exigiéndole a las instituciones formadoras que eleven esos criterios de calidad, pero resulta paradójico, por eso lo llamo la paradoja de la formación, que por un lado se aumenten las exigencias a las facultades de educación y a los programas de licenciatura, mientras que por otro lado sigue abierta la puerta del 1278, que permite que cualquier profesional ingrese a la carrera docente, y ahí sí, sin ninguna formación en el componente de pedagogía, como ellos lo nombran, ni en el componente de didáctica de las disciplinas, y por supuesto sin haber vivido los 40 créditos de prácticas pedagógicas que nos exigen a nosotros, que nos están demandando. Miren que detrás de eso está esa misma creencia de que ellos no lo necesitan porque su formación disciplinar, que no fue en un instituto de educación, sino en una facultad especializada, es mucho mejor que la que reciben los profesores. Entonces, ¿para qué exigirle lo mismo? Es toda una cadena como de situaciones. El tercero es la formación del formador. Yo digo que un debate pendiente es el de las características del formador del formadores. Por eso les digo que es una autorreflexión. Mientras por un lado las universidades buscan investigadores para integrarlos en sus filas, la resolución de un lado pide profesores con maestría y doctorado dedicados a la investigación en el campo. Dice la resolución, con un nivel adecuado de investigación y producción académica, con manejo de una lengua extranjera y profesores involucrados en la relación del programa con el sector externo. Aquí señalo adecuado, ¿no? ¿Cuál es un nivel adecuado de investigación? Y de otro pide que la institución formadora de educación superior debe demostrar que mínimo el 25% de sus docentes de tiempo completo, con los que contará el programa de licenciatura, tienen experiencia de aula en los niveles de educación inicial, preescolar y básica. Son dos perfiles totalmente distintos, ¿sí? Investigadores de campo, doctores, expertos, y de otro lado maestros de aula con experiencia, y le piden a la misma facultad que integre esos dos perfiles. La pregunta de fondo que tendríamos que hacernos es ¿qué es lo que legitima al formador? ¿La experiencia de aula? Eso es lo que nos legitima como formadores. ¿La experiencia en investigación? ¿O es la propia experiencia escolar que todos hemos tenido por lo menos durante 20, 25 años de experiencia escolar? ¿La institución que nos da el encargo de acompañar o de participar en programas de formación de maestros? La pregunta es esa, ¿qué me legitima a mí como formador? Yo que trabajo en un instituto de educación y pedagogía, o yo en mi caso que trabajo en una facultad de educación, en una maestría de formación de maestros, ¿qué me legitima como formador? Las preguntas que me hago, los 20 años que llevo en el grupo de historia de la práctica pedagógica, ¿qué hace que yo me legitime como formador? Ahora la resolución dice, o tienes experiencia de aula o tienes experiencia en investigación. Eso es, creo que esa es la pregunta que debemos hacernos todos los que trabajamos como en este ejercicio. El cuarto debate tiene que ver con la formación general versus la formación especializada. Ustedes dirían, no, pues es lo mismo de siempre, eso ya lo sabemos. Sí, parece que no discutimos sobre eso. Yo creo que si les preguntara, todos dirían, no, deben estar al mismo nivel. O sea, nadie va a decir a viva voz que es más importante una que la otra. Parece superada en los principios, pero el problema es resolver eso en las propuestas de formación. En algunos contextos todavía hoy carece de claridad la formación general, que algunos programas llaman formación pedagógica, a esa formación general, pero que no aborda cuestiones de la pedagogía, sino que se quedan problemas del contexto, de la sociología, de las políticas, se las carga con la formación en lectura y escritura, en segunda lengua, en nuevas tecnologías, en ciudadanía, olvidando que el hecho de que sea una formación general no la convierte en una formación pedagógica.
Entonces no, hagamos un componente común que sea general a todas las licenciaturas, esa es la formación pedagógica y luego hacemos la formación específica. Y le llamamos formación pedagógica, pero ahí ponemos todo lo que es común. Entonces, como nos exigen segunda lengua, va para allá, ciudadanía va para allá, TICS, ahí ya lo metemos. Sí, lectura y escritura, y a eso le llamamos formación pedagógica y asimilamos formación pedagógica a formación general. Y cuando uno se pone a ver, hay poco de pedagógico. En nuestra facultad, por ejemplo, hay algo que se llama el componente común en pedagogía. Y cuando uno mira las 12 materias que los componen, tiene problemas para encontrar lo pedagógico de la formación del componente común en pedagogía, porque está cargada de un montón de otros saberes que no son de la formación común, porque no son formación pedagógica en sentido estricto. Es preciso entonces que la formación general se interrogue su grado de profundidad según el nivel de los estudiantes y sobre todo cómo articular la formación general a la formación específica, sobre todo cuando se dan separadamente, bien sea porque se dan en facultades diferentes o en institutos diferentes o porque dentro de la misma facultad se dan en departamentos totalmente distintos. Para hablar de lo que conozco, en mi universidad la formación pedagógica la da el departamento de pedagogía y y los programas se encargan del resto. Los profesores de pedagogía nunca conversan con los demás, entonces una formación que no conversa con las propuestas propias de las licenciaturas, que tiene la dificultad, como les decía, de que de fondo pareciera que la pedagogía está ahí borrada todos los días más, o bien sea porque se sitúa en ciclos, que esa es otra alternativa. Entonces, al principio la formación pedagógica y ya el tercero o cuarto semestre ya lo específico, o al revés. Hay programas que se diseñan primero la formación disciplinar y en el último año todos los componentes de formación, entre comillas, pedagógico, con el agravante que ya les hablaba. Entonces, miren que podemos decir en principios que es una discusión ya superada, pero las formas como ponemos a funcionar esa formación pedagógica y la formación disciplinar sigue generando una separación entre ellas, una distorsión entre ellas y sigue activando esas tensiones que tanto se han encontrado en diferentes investigaciones. Y me voy a... Esto ya lo dije. Me voy a los desafíos, que igual son 4. El primero es superar la lógica aplicacionista. También pareciera ya abordado. En numerosas investigaciones se ha constatado que la mera adquisición de conocimientos teóricos o académicos no garantiza la aplicabilidad y el uso en los contextos de actuación concretos de los maestros. Esa transición es mucho más compleja, algunos la denominan multidimensional, y aquí ubicamos diversas perspectivas que sitúan el sentido de la práctica en la formación inicial. En España, un autor que se llama José Contreras ha realizado estudios que han indicado que el sentido del practicum, como lo llaman en España, en la formación inicial, no está solamente entre comillas, hacer prácticas, sino en que los estudiantes realicen aprendizajes prácticos. Es necesario para ello que los planes de formación diversifiquen el tipo de experiencias de prácticas que se ofrecen a los estudiantes, así como que aseguren la conexión constante de las disciplinas teóricas con la realidad escolar. Miren que esta expresión, hacer las prácticas, nos devuelve a la vieja tensión entre teoría y práctica. Yo estoy en la universidad donde me dan la teoría y voy al centro a hacer la práctica como si la práctica se pudiera hacer. Aunque declaremos que es una discusión pues ya superada, sigue tomando vida en la forma como diseñamos los planes de estudio y los programas de curso. Es una lógica aplicacionista que supone que primero el curso da las herramientas teóricas y luego vamos al campo para constatar, para ver, para aprender cómo funciona aquello de lo que hemos hablado. Es una lógica aplicacionista que supone que los maestros de los énfasis, por ejemplo, solo deben ir a la escuela a la hora de su clase, porque es allá donde pueden probar cuánto saben de enseñar lengua o de enseñar historia en mi caso, o de enseñar matemáticas. Si somos de licenciaturas específicas como matemáticas o sociales, vamos al centro de prácticas, es a la hora que es la clase de sociales o a la hora que es la clase de matemáticas. Se termina la clase y me voy.
¿Por qué? Porque yo voy allá de saber cómo funciona la teoría que me enseñaron en la universidad, y como lo que me enseñaron era matemáticas o mucha historia de la Edad Media, pues yo voy a la hora que es la clase de la Edad Media y salgo y me voy. No permanecen en la escuela, no digo yo, no se juntan, entre otras cosas porque parecemos ocultar la autocrítica, que no tenemos saberes teóricos que les sirvan a los estudiantes para aplicar en el problema del embarazo adolescente, del bullying, de las drogas, del suicidio, de la depresión o de la delincuencia juvenil, que rondan los descansos y los espacios fuera del aula. Claro, queda ahí por fuera del aula toda la realidad social en la que viven nuestros muchachos. Como en la licenciatura en historia a uno no le enseñan cómo lidiar con el bullying en la escuela, ni con los niños que se roban la lonchera del uno al otro en el descanso, o con los que venden droga en los baños, pues yo para qué me quedo en el descanso, o para qué me quedo en los actos culturales, eso no es mi problema. De hecho, no tengo ninguna teoría que tenga que ver aquí cómo funciona. Miren cómo esas lógicas aplicacionistas también terminan por redundar en qué tipo de experiencias son las que enviamos o acompañamos a los estudiantes en los centros de práctica. Es muy común en las licenciaturas disciplinares. Un poco los que más permanecen son los que trabajan en licenciaturas en educación básica o en la formación infantil, que los hacen permanecer más tiempo en los centros de práctica. Pero es un problema que agota a todos. Y que cuando tú hablas con los maestros principiantes, que te dicen lo que me enseñaron en la universidad no me sirve para resolverlo acá, si te fijas, muchos de los problemas que se enfrentan no son ni siquiera dentro del aula, sino los problemas que están por fuera del aula, que entran allí y que los afectan. Pues claro, yo no he visto ningún plan de licenciatura que ayude a los estudiantes a enfrentar, o que por lo menos les muestre que eso es parte de lo que va a pasar, de lo que van a encontrar en las escuelas de nuestro país y de nuestros entornos. El segundo es constituir la práctica, es un desafío, constituir la práctica como eje transversal de la formación. ¿Qué es eso? Se nos ha hecho un llamado a que las prácticas acompañen todo el proceso de formación de los estudiantes. La sola aplicación técnica de esos 40 créditos que ya nos dice la nueva resolución nos exigiría ubicarlas desde el tercer o cuarto semestre. En nuestro contexto, varios programas ya tenían unas propuestas que involucraban prácticas desde los primeros semestres, incluso desde el primer semestre. Ahora es necesario ir más allá de incluir los créditos o las horas necesarias en los centros de práctica. Hacer que las prácticas sean el eje transversal de la formación es un reto que supone la conformación de equipos docentes. Y aquí pongo esta expresión de equipo docente, que es también un concepto trabajado por algunos profesores, incluso del grupo de historia. Ustedes después pueden consultar unos textos, que sean creativos en las formas de integración de contenidos y en las estrategias para articular y desarrollar la práctica. No basta con que tengamos prácticas a lo largo de los 10 semestres, sino nosotros ya cumplimos la norma, por eso nosotros tenemos tenemos más créditos de la práctica, o ya la tenemos en todos los semestres, si esas no están articuladas a los demás componentes de la formación. Si dejamos que sus contenidos, su puesta en escena y los resultados sean solo responsabilidad de los formadores de práctica. Yo no sé muy bien quiénes están en el auditorio, pero me atrevería a suponer que son los que son de pedagogía o los que les toca hacer de las prácticas. Dudo que aquí haya un profesor de cálculo 1 o de historia de África. No, ese problema a él no le toca. Ese problema nos toca a los que somos profesores de práctica, asesores de práctica, a los que damos cursos de pedagogía. Pareciera que es nuestra responsabilidad, cuando los estudiantes van a la práctica con lo que todos los profesores de la licenciatura les hemos aportado en su formación. Entonces debería ser un problema de todos. En este desafío quizás sea útil dejar de mirar la formación como un acumulado de componentes o de créditos y acercarnos a las miradas que las profesoras argentinas, ahí hay varias autoras, María Cristina Sprelli, Cecilia Vixio, Liliana Sanjurjo, Rebeca Nijois, María José Sabelí, Eddie Lewin, han desarrollado enfocándose en analizar la formación pedagógica como trayecto o como dispositivo, identificando los diferentes dispositivos que se utilizan en la formación de maestros de manera indistinta entre la formación inicial y la formación continuada. Mientras sigamos viendo la práctica como un acumulado de créditos, como una suma de componentes, o la formación de maestros como una suma de componentes, va a ser difícil que logremos en realidad hacer que la práctica sea un eje transversal. Va a ser un agregado que está en todos los semestres, pero va a ir por un lado totalmente distinto a los demás componentes.
Y el tercero es repensar nuestra relación con los docentes coformadores y los centros de práctica. En Uruguay los trabajos de Denise Bailán y Carlos Marcelo se han ocupado de la teoría y práctica de la formación de formadores. Ellos se han preguntado por las formas de práctica y de manera novedosa por las formas de colaboración entre las universidades y los centros de práctica o las instituciones de práctica. Esta sí que es una tarea pendiente, no sé acá, por lo menos en nuestro contexto sí lo es. Ya hemos comentado cómo necesariamente la política nos está demandando más centros de práctica, vamos a necesitar muchos más porque todos los estudiantes van a práctica. Les pongo un ejemplo. Cuando yo era la coordinadora de prácticas de la facultad, en la facultad había 2.000 estudiantes matriculados. De esos 2.500, cada semestre 1.500 estudiantes hacían la práctica. Y esos 1.500 estudiantes estaban ubicados en cerca de 500 centros de práctica. Eso es inabarcable. Si ahora decimos que todos tienen que ir a la práctica, o sea, los 2.500 cada semestre básicamente van a tener que ir a la práctica, ¿cuántos centros de práctica vamos a tener? ¿Y cómo es la relación que establecemos con esos centros de práctica? Nosotros teníamos centros de práctica de 1 y centros de práctica de 15, muy distintas las formas de articulación. ¿Qué es eso de 1 y 15? Pues un estudiante, un centro de práctica con un estudiante, así como un centro de práctica que recibía 15 estudiantes, ¿cierto? Entonces, si estas políticas nos demandan mayor número de centros de práctica, nos exigen convenios que supongan espacios adecuados para la práctica, mayor acompañamiento, ese es un gran desafío, toda vez que no contamos con incentivos para los profesores que reciben a los practicantes. Hasta ahora la relación de las instituciones formadoras con los centros de práctica y mucho más con los maestros que reciben a los estudiantes ha estado mediada por la informalidad y la buena voluntad de las partes. Nosotros hacemos un convenio sin mucho con la institución y ese profesor que recibe al estudiante lo recibe voluntariamente porque él no tiene ningún incentivo, no hay ninguna forma, un directivo no puede obligar a un profesor a que reciba un practicante, por más que el directivo tenga la buena voluntad de hacerlo. Ese profesor nuestro no recibe ningún incentivo, como si pasa en otros países, que reciben capacitación, formación, reciben puntos que les mejoran el ascenso o reciben un bono salarial. O sea, hay estrategias de estimulación que estimulan a estos profesores a recibir o son reconocimiento, es decir, solo se habilita a los mejores profesores, a los que han tenido distinciones para recibir a los practicantes. Es decir, un profesor para recibir un practicante tiene que tener como un certificado que lo habilita para poderlo recibir. Qué importante es reflexionar hoy sobre las implicaciones que tiene la forma como denominamos a estos maestros y su nivel de participación en el proceso de formación de nuestros estudiantes. No sé cómo los nombran acá, en nuestra facultad se llaman maestros cooperadores, en otras partes se les nombra supervisores o por fuera del país hay lugares donde se les llama coformadores o los llaman asesores. Me refiero a los maestros que reciben a los practicantes en los centros de práctica. Le llamamos cooperador, digo yo, es un agente que de buena voluntad coopera con nosotros para recibir un estudiante aprendiz de maestro, coopera en la clase con él, quedándose allí, o coopera yéndose por un tinto para dejar al estudiante solo y que él se enfrente realmente a la realidad. Define las temáticas o coopera aceptando amablemente todas las propuestas que traiga el estudiante porque así le facilita el trabajo. Pocas veces se articula con sus propuestas de investigación o incluso le entregamos la responsabilidad de evaluar el desempeño de los estudiantes. Rara vez el profesor emite un concepto sobre él sí lo recibe, pero el que lo califica es el de la universidad, no el profesor que está en el centro. Le llamamos supervisor, justo porque se encarga de supervisar que los estudiantes vayan al centro, firma las horas, registra la permanencia, asigna tareas, supervisa el desempeño, no se involucra, no coopera, pero sí emite un juicio sobre el trabajo del otro, a veces recomendaciones que se basan en las formas como él cree que pudo hacerse mejor el trabajo, fundamentalmente a partir de lo que él ha aprendido en su experiencia. O le podríamos llamar coformador y ser coherentes con la misión que les encomendamos. Mientras están en el centro de prácticas, ellos son sus formadores, ponen los retos, las estrategias para resolverlos, acompañan, enseñan más con su ejemplo de lo que se imaginan, trabajan juntos en la planeación y desarrollo de la tarea docente, es coinvestigador en las propuestas de los estudiantes.
pero ubicarlo como coformador es un doble desafío. Por un lado, nos desafía en un sistema que no entrega ningún incentivo a estos maestros, que con gran pasión están dispuestos a involucrarse en la tarea de formar a otros. Y por el otro lado, es un desafío para nosotros como instituciones formadoras a aceptar que los maestros de la escuela tienen un saber, que son sujetos capaces de dar cuenta de un modo de leer la escuela. Hay un profesor que se llama Rafael Reyes de la Universidad Javeriana que pone estas preguntas que me parecen muy importantes, y es que nos dice: ¿por qué la universidad piensa programas de formación de maestros sin pensar con los maestros? ¿Por qué supone que carecen de espíritu crítico, de capacidad de leer contextos? ¿Por qué no se pone la universidad a leer con ellos la formación, la enseñanza, la escuela, el oficio? Por eso es un doble desafío. Si yo llamo a ese maestro que está en la escuela coformador, es porque reconozco que él tiene un saber, algo que le puede aportar, y lo cambio de lugar. Entiendo que él puede aportar y trabajar de la mano con el estudiante. Pero mientras los profesores de la universidad sigamos viendo a los maestros de la escuela como sujetos en déficit, como sujetos que no tienen nada que aportar, ¿qué hay? Sí, ya voy a acabar. Va a ser difícil que se transforme esa relación. Y el cuarto, vean que ya voy a acabar, dije 4, 4 y 4, es crear experiencias en las escuelas en las cuales los estudiantes puedan formarse. Para cerrar, y no por último menos importante, este desafío, al volver a la resolución, uno ve cómo se plantea la práctica con todos estos componentes. Sí, la que reemplazó a la 2041, la 18583. Y en todos estos componentes se habla, entre otras cosas, de experimentación. De todas esas tareas, olvida la más importante: ver la práctica como un lugar de experiencia, en el sentido de que es un espacio para la transformación del sujeto a partir de la acción que desarrolla. Se trata de recuperar un lugar para la experiencia antes que para la experimentación. La experimentación igual nos ubica en la subordinación teoría-práctica. Para ello es fundamental ver la práctica como un espacio privilegiado para la formación y la reflexión. La formación en las prácticas supone un conjunto de mediaciones para que los futuros docentes se transformen en función de su desempeño en la práctica pedagógica. Es una mediación en la relación con los otros, en pasar de la práctica a la reflexión y de la práctica al análisis de las prácticas. Se trata de una trama que se teje entre estudiantes, instituciones formadoras e instituciones receptoras. Formar en las prácticas nos devuelve la pregunta: ¿desde qué concepción de la práctica trabaja cada uno de nosotros como formador? Y por supuesto, ¿cuál es la concepción de práctica que tenemos de manera institucional? ¿Cómo ayudar a transitar a nuestros estudiantes de la información al conocimiento, entendiendo el conocimiento como esa relación siempre activa del sujeto? Hacer las prácticas, el ejercicio de la práctica, no es formación en sí mismo. Solo porque ellos vayan a la práctica y estén allá en el centro de práctica toda la vida, eso en sí mismo no es lo que los forma. Son las reflexiones lo que le dan sentido al acontecido, porque la práctica no es transparente, no se presta fácilmente a ser explicada. Por eso es que necesitamos dispositivos más complejos que hagan de las prácticas espacios para la experiencia, en donde nuestros estudiantes puedan comprender los múltiples sentidos de la práctica. Cuanto menos claramente les pongamos nosotros hoy a nuestros estudiantes las ideas educativas en la formación de maestros, tanto mayor será el shock de ellos al llegar a la práctica y la tendencia a caer en la actuación estereotipada. El shock de la práctica, esa idea que ellos llegan, no, de lo que me enseñaron me sirvió acá en la práctica, no se produce por falta de conocimiento de la realidad o por la dureza de las situaciones cotidianas que toman desprevenido al maestro principiante o novato. Si fuera así, eso se solucionaría con llevarlo al contexto desde el primer semestre. Se produce porque nuestras propuestas de prácticas no permiten una conexión profunda entre el conocimiento sistemático y la experiencia, de modo que el conocimiento sea un elemento para la construcción de la segunda, es decir, la construcción de una experiencia que en realidad sirva para transformarlos. Muchas gracias. ¿Qué asume usted por lo connatural asociado a la idea de práctica? Porque uno podría pensar, digamos desde mi referente, que lo connatural es que está asociado directamente al proceso de formación. Y si eso es así, pues claro,
evitaría tener que pensar en centros de práctica, evitaría tener que pensar en formas aleatorias de llevar a los estudiantes a formarse en la parte de lo que es connatural a ellos. Me gustaría un poco como si se pudiera precisar o aclarar el término connatural. Y la segunda tiene que ver es con de qué manera se está pensando la relación entre esto de la formación general y lo específico. Porque parece ser que siempre se habla de contenidos y uno termina por ver que los contenidos se circunscriben normalmente a las políticas orientadas desde los ministerios. Allí creo que hay un juego, un pequeño juego extraño de cómo nosotros logramos o intentamos ser autónomos como universidad, pero de paso cómo le hacemos el juego a las políticas educativas que precisamente lo que hacen es atacar la connaturalidad de las cosas. Entonces, esta idea de contenidos, ¿cómo se expresa o cómo la expresa usted en términos de la organización del pensamiento que debe tener un futuro docente? En términos ya sea de su formación específica o de su formación general. Gracias por la presentación. Voy a intentar dar respuesta a las que puedo, a las que no diré paso. Respecto a lo de connatural, pues una claridad, no es un concepto que yo ponga, sino que retomo del mismo, acá está, del decreto 272 del Ministerio de Educación. Son ellos los que señalan ese carácter connatural de la formación de educadores. Aquí entraríamos en un problema de interpretación, cómo el profesor lo lee, cómo podría leerlo yo. Pues creo que lo que nos están planteando es que la formación de educadores, como ellos la llaman, es una formación en la que esa relación teoría y práctica está ahí permeándola permanentemente. Ellos la llaman como connatural. A mí no me parece que sea algo naturalmente dado, es una cosa que nosotros ponemos y como formadores decidimos cómo poner en juego. Entonces no creo que venga naturalmente. Si fuera así es un problema que ya habríamos resuelto y no lo seguiríamos debatiendo. Sin embargo, como le digo, creo que es un problema entraríamos en una interpretación sobre lo que dice el ministerio. La que usted plantea me parece que puede ser una alternativa de lectura para darle salida a unas demandas. Igual veamos que esta es una del decreto 272 del 98 y aquí es un poco distinto a lo que ya nos están planteando. Respecto a su pregunta sobre la formación general, la formación específica y cómo darle juego a esto de los contenidos, lo que se me ocurre es decir, diseñar un programa, un plan de estudios por contenidos es una alternativa. Pero tiene muchos riesgos, como la que ya les contaba, y más en un país como el nuestro, que hay una reforma educativa cada 8 días y unos nuevos planes de estudio. Entonces primero en alineamientos, después estándares y ya vamos en derechos básicos del aprendizaje, que de fondo transforman los contenidos. Hay otras formas de diseñar planes de formación de maestros, eso depende de cuáles son las posturas que nosotros asumamos. Podemos diseñar los planes por proyectos, por preguntas, problemas, al interior de ellos por componentes, por núcleos, o sea, no necesariamente dirigido por los contenidos. En eso es que tenemos que ser muy creativos, porque si nos vamos solo por los contenidos, el día que nos cambien esos contenidos, ¿con qué se quedan nuestros estudiantes? De hecho, estas nuevas resoluciones de fondos nos están... Miren que en esta última resolución borraron todo lo de competencias que estaba en la 2041, porque competencias es una forma de diseñar un plan. Bien podríamos tomar esa o tomar otra. Yo puedo adoptar el enfoque de formación por competencias, o lo hago por programas, o lo hago por proyectos, o lo hago por contenido. Aquí limpiaron eso en la última resolución. Ya tendríamos que poner en juego esas diferentes estrategias que cada una tiene sus propias exigencias, ¿cierto? Sus propias demandas y desafíos. Respecto a lo de la práctica reflexiva, tal vez de eso podamos tener más espacio para conversar. La práctica reflexiva es un concepto que acuñó pues, con mayor fuerza en los últimos tiempos Donald Shum, que lo que hace es leer a John Dewey y retomar una noción de John Dewey y potencializarla, y de hecho hoy el trabajo de Donald Shum es referente no solo en la formación de maestros, sino de otras profesiones. En el área de la salud, de la enfermería, lo trabajan mucho, en las áreas clínicas es un proceso muy trabajado.
Entonces ahora se acuña como un sistema de formación profesional, una metodología para la formación de profesionales en servicio o en ejercicio, no solamente para la formación inicial. Donald Schoen lo planteó inicialmente para la formación en ejercicio, pues profesional, ¿sí? O lo que aquí llamaríamos la formación continuada. Después ha habido profesores que han experimentado este enfoque en la formación inicial. Como tal, tiene varias estrategias o varios dispositivos con los cuales trabaja. Te nombraría solamente algunos. Hay varios modelos. Se genera un ciclo de la reflexión. Entonces pasa la acción se basa en 3 componentes básicos: la acción, la reflexión y la vuelta en la acción. Esos serían los 3 pasos. Pero hay diferentes modelos que han puesto como más pasos entre eso. Entonces tú puedes encontrar hay un autor que se llama Cortagen, otro que se llama el modelo de Atom, o uno que ahora está muy de moda, que es el R5, lo llaman así, que son 5 pasos entre la acción y la vuelta a la acción. Es decir, pasas cómo miras lo que hiciste, cómo lo reflexionas, se generan dispositivos para leer esa práctica, para generar qué es lo que tengo que mejorar en esa práctica y volver a la práctica. Entonces es un proceso que requiere la interacción permanente con lo del oficio, ¿cierto? Y que se plantea como un ejercicio autorreflexivo y también de interacción con los pares. Utiliza dispositivos como ¿cuáles? Lo que se llama en medicina las rondas clínicas, por ejemplo, la revisión en equipos de casos, en el caso de la medicina de pacientes, igual ya se aplican en educación, los diarios reflexivos. Entonces van a decir, no, nosotros tenemos diarios, pero los diarios que nosotros hacemos ahora, bueno, en algunos casos son diarios más para dar cuenta de lo que hice, como para informarle al otro lo que hice, no diarios que tienen la función de identificar en mi propio ejercicio qué fue lo que pasó, cómo lo trabajé. Hay otros que se llaman la revisión de incidentes críticos en la práctica, otros que son los mismos portafolios, pero vuelve y juega, no como una estrategia como a veces la implementamos en otros dispositivos, que es para recoger la evidencia de todo lo que yo hice. No, aquí la idea del portafolio es cómo yo voy acumulando, voy reflexionando e introduciendo mejoras a mi propio ejercicio profesional. El tema de la práctica reflexiva, que es problemático también cuando no es bien utilizado, es que la práctica reflexiva devuelve al profesional la responsabilidad de la propia mejora de su ejercicio. Entonces nadie más que yo es responsable de cómo yo mejoro mi ejercicio profesional. Entonces ahí es donde es un doble juego que fácilmente es cooptado por el Estado para decir, usted es responsable de mejorar. Entonces individualiza la responsabilidad. Pero en la formación requiere un formador muy hábil en generar esa reflexión y en poder devolver y acompañar al que está aprendiendo de las herramientas que necesita para mejorar en su formación. Te contaría por ahora esas, después podríamos hablar muchos más. Hay una plataforma que se llama la Plataforma Internacional en Práctica Reflexiva, la puedes encontrar en la página web. Si te suscribes, te llegan documentos, herramientas, estrategias metodológicas, cualquier persona se puede inscribir. Respecto a lo que comentaba el tercer profesor, yo al principio dije que yo pues para la conversación planteaba 4, pues tomé esa decisión, ahí no están todos, es real, hay cosas que están ahí en esas resoluciones que podríamos discutir, simplemente es un recorte que yo hice, es un arbitrario, bien podríamos discutir los otros, por eso no me atrevería a decir que los que usted echa de menos podrían estar acá integrados. Simplemente creo que los que usted plantea serán otros de los que tendremos que seguir discutiendo estos 2 días. Yo por efecto, después de que una presentación es algo recortado, asumí como esas otras alternativas. Ya, déjenme.